Entonces, ya estando aquí, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que se están conectando a esta conversación súper interesante que vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes hoy. Hoy me acompañan aquí en esta transmisión Marlene Escobar y Diego Samper. Ellos son unas personas muy especiales. Justamente ahora estábamos conversando antes de ir en vivo unos minutitos y les estaba diciendo que son personas muy inspiradoras porque son los fundadores del proyecto Calanoa en el Amazonas, que es un lugar mágico, maravilloso, que tiene una historia y un concepto que, en mi opinión, expresa mucho de lo que han hecho Marlene y Diego en su vida, súper interesante, y es en donde vamos a profundizar un poco hoy. Muy bien, entonces les estaba diciendo que tenemos a Marlene y a Diego, creadores del proyecto Calanoa en el Amazonas. Marlene es además comunicadora social, educadora y editora. Ha trabajado por 4 décadas en varios proyectos culturales relacionados con tradiciones y culturas indígenas. Y se ha encargado también de trabajar por la conservación biocultural en el Amazonas. Y Diego Samper es artista, es diseñador muy reconocido con una formación inicial en antropología. Ha trabajado y habitado por años en el Amazonas colombiano. Fundó, como lo mencionaba anteriormente con Marlene, el proyecto de Calanoa, inicialmente en La Pedrera, en el río Caquetá, en los años 80, o sea, ya hace 4 décadas también. Y después, hace 11 años, en el 2011, a orillas del río Amazonas, que es donde se encuentra el proyecto en este momento. Entonces, bueno, Marlene y Diego, bienvenidos, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros, conmigo hoy. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están oyendo por compartir este rato con nosotros y compartir esta experiencia de vida que ha sido como tan retadora y al mismo tiempo tan llena de beneficios personales, y pues lo que tratamos nosotros es que todo la podamos compartir. Ay, claro que sí, mil gracias. Eso lo que queremos buscar en este ratito que vamos a compartir juntos. Voy a comenzar haciéndoles algunas preguntas de mi curiosidad personal y creo que pueden ser útiles justamente en lo que tú mencionas, Marlene, en compartir esa gran experiencia de vida que ustedes han tenido. Y es inicialmente, ¿qué encendió en ustedes el interés por la naturaleza y por las culturas indígenas de nuestro país en primera instancia? Yo creo que Diego conteste porque a él le dio primero y a mí me dio después. Sí, Entonces, Ah, bueno, listo. Diego, se yo, contagió yo me después. contagié con él. Bueno, después les cuento yo, pero él empieza. Listo. Eh, un sueño de niño, quería ser explorador, quería ser aventurero, pues la fortuna de haber nacido en América Latina, en Sudamérica, donde hay todavía tantas tierras vírgenes, las lecturas de Julio Verne, de Salgari, de viajeros de otros siglos, eh, eso era lo que quería hacer, quería buscar esas tierras, vivir allá, pero vivir una aventura permanente. A los 14 años ya era un sueño muy claro que quería vivir eso. Y empecé a prepararme para eso. Mi hermano quería ser arquitecto, él se volvió arquitecto, yo quería ser aventurero, explorador, eso fue lo que terminé haciendo. Yo les comparto un poco la experiencia mía. Yo me crié en Bogotá, soy andina, orgullosamente andina y colombiana, pero me criaron amando la naturaleza de una manera muy fuerte. Mi mamá era súper aventurera y todos los fines de semana cogíamos la carretera del tren con 10 niñitos más y donde nos dieran la noche dormíamos, admirando cada cosa que pasaba. Pero ya de ahí a que tomara yo la decisión de irme a vivir al Amazonas, fue que me enamoré de Diego, me enamoré de la selva y de ahí no he salido. Es decir, es una cosa, como decimos nosotros, nos emaniguamos. Él se maniguó desde mucho antes, desde niñito, y yo después, y logramos pues este sueño que ha tenido reveses, obviamente, como todos los sueños, pero ya es Claro. realidad, ya es realidad. Y el ansia de protegerlo es permanente, es decir, desde que yo estaba en segundo semestre en la universidad estudiando comunicación y empezamos a hablar de los efectos de la polución en el planeta en esa época, ya dije, no, esto es para dedicarle la vida. Y así fue. Completamente. A Marlene, súper. Y también una pregunta de curiosidad. ¿Diego también nació en Bogotá? Ambos somos bogotanos, Ujú. ambos somos bogotanos, de familia paisa y bayuna, y sí, pero colombianísimos. Sí, sí. Ujú. Ah, bueno. Y es muy interesante porque también justamente ahora, antes de salir en vivo, hablábamos de que es
muy diferente vivir en medio de una ciudad y una ciudad tan grande como lo es Bogotá, con relación a vivir inmersos en la selva. Y por otra parte, en una ciudad como estas, tendemos muy fácilmente a desconectarnos de la naturaleza, ¿no? Porque podemos, bueno, y en este momento más, en época de pandemia, en donde muchas cosas se hacen virtual, que no necesitamos salir de la casa para nada, o sea, ya podemos hacer las compras, las transacciones bancarias, todo desde el computador, pues fácilmente nos quedamos encerrados en el apartamento, en la casa y no, se nos olvidamos por completo de la naturaleza, creemos que es algo por allá muy bonito de la National Geographic, pero que nada tiene que ver conmigo, ¿no? Ujú. Creo que esa es tal vez la percepción que podemos tener muchas de las personas que vivimos en las ciudades, que además ya somos el 55% de la población mundial, ¿no? Entonces, por eso me parece tan valiosa una experiencia como la de ustedes, personas que nacieron en una ciudad, que crecieron en la ciudad y los llamó la naturaleza de tal forma que decidieron continuar su vida allí. Y en línea con eso, hablemos entonces ya de ese momento. Los atrajo la Amazonía, también por sus carreras y sus pasiones, comenzaron a trabajar más en esa zona. ¿Y cómo es que finalmente deciden establecer su vivienda permanente allí? A ver, yo comencé viajando, explorando, al comienzo en la región del Bopés. El primer viaje fue a Mitú y estuve 3 meses viviendo en una comunidad indígena, en una maloca de cueos, aprendiendo a tejer canastos. Y fue un viaje totalmente transformador. Prácticamente Ujú. nadie allá hablaba español, muy pocos, y menos el maestro tejedor, que es lo que me estaba enseñando, que era también el payé, el chamán de la comunidad. Y al final de ese viaje eh, fue tan intenso que, bueno, primero me cambió la visión. Regresé a Bogotá, empecé a hacer fotografía, empecé mi camino como artista, buscando entender esa experiencia que había vivido allá. Eh, Estaba ya interesado en antropología, pero eso lo fortaleció. En ese momento estaba estudiando ciencias, pero no tanto antropología. Me enfoqué más en el estudio de las culturas y también biología. Y por 6 años hice pues estudios de ciencias, paralelo a eso, haciendo fotografía y viajando a la selva cada vez que tenía oportunidad. El segundo viaje fue yendo a Mitú, cogiendo una canoa y ahí a remo, 1200 kilómetros hasta La Pedrera, en el río Caquetá. Ujú. Viajando solo, es decir, no tenía compañero permanente, pero lo que hice fue ir saltando de maloca en maloca, buscaba a alguien que me llevara a la maloca siguiente en su canoa, y así hice este recorrido, también un viaje extraordinario. Y al final de este viaje llegué a la zona de La Pedrera, el bajo río Apaporis y el bajo Caquetá. Me fascinó la zona, me di cuenta que era el sitio donde quería vivir. Y ya al tercer viaje volví a una comunidad macuna sobre el río Apaporis con 2 amigos que ya había conocido el viaje anterior. Construimos una canoa y echamos río abajo hasta el último raudal del Apaporis, que es ahora parte del parque Yaicojé Apaporis. En esa época no había absolutamente nadie, nadie había vivido allá, más por generaciones no había memoria de alguien habitando en esta zona en particular, cerca de La Pedrera, pero en otro río. La Pedrera está sobre el río Caquetá. Y ahí me quedé 2 años con estos 2 amigos, me ayudaron a construir una cabaña, no tenía pues ni idea de construcción. Ellos me ayudaron en eso y después se fueron y me quedé 2 años solo. Y fue una experiencia de eh, explorar los sentidos, además de callar la mente. Después de 6 años de haber estado estudiando, de haber leído cualquier cantidad de libros, de haber hecho cualquier cantidad de ensayos, llevé un cuaderno de notas, no hice ningún diario de viaje, empecé fue a dibujarlo, no escribí nada y no llevé libros, no llevé radio. Y fue una experiencia muy pensada precisamente para desconectarme de ese tipo de conexiones que tenemos con el mundo y con otras personas y sumergirme completamente en la experiencia del lugar, de vivir ese paisaje, de pensar en él
y finalmente lo que sucedió fue que la selva penetró en mí. Empezó a habitarme así como yo la estaba habitando y me volví salvaje. Digo que ese es el punto en que empecé a reconocer ese aspecto de nosotros como seres humanos, como seres vivientes, ¿no? Hay una parte todavía que es salvaje y no hay que verla como algo que sea opuesto al ser humano, ¿no? Incluso algunas cosas que uno muchas veces eh, le achaca a las personas que hacen actos atroces, ¿no? Lo pone parejo a los salvajes, y esto es lo contrario, ¿no? No hay animal más salvaje en esas cosas que el hombre. Hay cosas que ningún animal salvaje siquiera hace, ¿no? Sí. No se mata con odio, por ejemplo. Un animal, no, un jaguar jamás va a matar con odio, ¿no? Va simplemente a buscar su comida. Es su naturaleza y punto. En todo caso, fue una experiencia extraordinaria de conexión, de abrirse a, a, a la selva, al paisaje, de permitir que penetrara, de reconocer ese aspecto de nuestra naturaleza. Y eso definitivamente ha afectado todo mi trabajo de ahí en adelante como artista, siempre tratando de expresar esa conexión en mil formas diferentes, buscando todo tipo de herramientas, de materiales, de técnicas, de posibilidades para buscar esa conexión, por un lado, en el proceso del arte, pero también por la naturaleza del arte mismo, de ver la forma de que eso sea transmitible, sea comunicable. Y bueno, ahí llega la última etapa, ya cuando eh, estando en este sitio tengo la oportunidad de adquirir una casa de una propiedad al lado de la Pedrera, una propiedad muy bella, 45 hectáreas y una casona que venía de la época de las caucherías, había sido la casa del cauchero de la región. Que no haya sido tan malo. Sí, no fue la historia de la Casa Arana, No. ¿no? Sí. Igual un explotador, abusando económicamente a los indígenas, pero no la violencia que se dio en otras partes. Sí. Eh, y después fue la base del Instituto de Antropología, de una estación de investigación, un programa que había de estaciones antropológicas. Cuando yo llegué a La Pedrera estaba funcionando ya la estación y 2 años después cortaron este programa, algún cambio de gobierno, y ya los indígenas no eran tan interesantes, no tan importantes, entonces las estaciones de investigación antropológica ya no tenían por qué existir. La casa la devolvieron a la dueña estaba viviendo en Bogotá, y hice una oferta para comprarle, la conseguí y ahí comencé con la primera Calanoa. Y ahí llegué yo. Un poquito después, porque la verdad me tomé un tiempo En ponerla linda. en ponerla linda Claro. y ver a ver quién llegaba y que le gustara como para acomodarse y vivir una aventura de estas. Y ahí fue cuando llegó Marlene, la conocí en una expedición en el Tayrona, me invitaron como fotógrafo, Marlene trabajaba en medios, ella dirigía medios de esa expedición, empezamos a trabajar juntos y le dije, pues yo tengo este proyecto en el Amazonas, y fue a ver y le gustó y Y se quedó. desde que nos conocimos empezamos a trabajar juntos y a soñar juntos. Ay, qué historia tan hermosa y tan maravillosa, ¿verdad? Súper inspiradora y transformadora, ¿no? O sea, todo lo que nos cuentas, Diego. Y ahí me surgió una pregunta adicional y es, me vuelvo un poquito a esos meses, años que estuviste viviendo solo, en donde te volviste salvaje, como lo dices tú, y me encanta esa expresión. ¿Qué descubriste de como de nuestro lugar como seres humanos en medio de la naturaleza? ¿Cuál es el propósito de nosotros ahí? ¿Cómo te descubriste o te redescubriste como ser humano inmerso en todo ese territorio y todo lo que existía alrededor? A ver, yo creo que es más bien un ejercicio de humildad, Ujú, de que no somos tanto como a veces nos creemos, ujú, que somos la cumbre de la evolución y que somos los únicos animales conscientes
y, y sapientes, ¿no? No somos la única conciencia en este planeta, ¿no? Hay muchos, yo diría que todos los seres, todo es consciente, ¿no? La selva misma es consciente como un solo ente, ¿no? Yo creo que eso es lo que uno empieza a encontrar allí. Y la gran lección es de humildad. Mm. Reconocernos como parte de eso, no como algo que está más arriba, más allá, y peor aún, que no requiere de eso, desconectado de eso. Y ahí caemos en el gran error de referirnos a lo natural como un recurso Ujú. económico. Entonces, si una montaña nos va a dar billones de dólares en los próximos 10 años, Lo acabamos. se acaba. No importa la gente que está allí, los animales que viven allí, la montaña misma, ¿no? Desaparece porque es un recurso. Y en nuestra Ujú. mentalidad es válido aniquilarla. Y así estamos acabando el planeta. Bastantico. Total, totalmente. Y más allá de eso, pues no nos damos cuenta de que acabando con el planeta estamos es asegurando nuestra propia extinción, ¿no? Porque yo creo que, y bueno, y ustedes me dirán, por supuesto, que han tenido mayor conexión y experiencia. Finalmente, las montañas, la vegetación, los animales continuarán, se recuperarán y seguirán, pero nosotros, sin todo ese sustento que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos, pero que viene de la tierra, los alimentos, el agua, todo nos lo provee el planeta, pues vamos a morir y el planeta seguirá, Y lo ¿no? triste es ¿Cómo que no ven vamos a ustedes eso? morirnos nosotros, pero también se han acabado y se van a acabar más especies. Puede ser. Sí, es decir, el cambio va a ser, el cambio está siendo demasiado agresivo. Y pues sí, nosotros vamos a quedarnos ahí de primeros, pero seguirá mucha otra cosa que hemos acabado por pura terquedad y por pura Ujú. ambición. Sí. Mm. Pues estamos generando la sexta gran extinción de especies de la historia del planeta. Las 5 anteriores fueron por hechos naturales. Hace 60 millones de años, un asteroide que acabó los dinosaurios y buena parte de lo que vivía en ese momento en el planeta. Ahora, mucho de lo que está desapareciendo como especie lo estamos causando nosotros. Pero pues yo Sí. creo que hay cosas, yo soy optimista, entonces creo que hay cosas que podemos hacer. Y eso que estás haciendo tú, por ejemplo, y toda esta cantidad de cosas que están pasando de conexión a la naturaleza que impliquen un cambio de comportamiento, va a ser súper positivo. Una de las grandes cosas que tenemos que hacer fuera de lo que Diego dice, la humildad, con nosotros mismos, con nosotros, con lo otro, sea naturaleza o sean otros. Y también el hecho de ritualizar todo aquello que tenemos enfrente, como que poderle, pues para nosotros la selva es sagrada, Ujú. ¿verdad? El agua es sagrada, las nubes son, es decir, todo eso que perdió valor, que se va el puro valor monetario, pues, eso es otro cambio que creo que es importante que tenemos que dar. Estos cursos que tú estás dando son súper importantes para que la gente reconecte y le pierda el miedo a la naturaleza y al otro. Así es, y que ¿Mm? nos reconectemos con la esencia. Gracias, Marlene, porque finalmente, sí, muchas veces em, vemos esto con la tristeza que puede generar y que es completamente lógica por lo que también decía Diego, o sea, es increíble que de manera inconsciente estemos generando la sexta extinción masiva de nuestro planeta que tiene billones de años, muchísimo más de lo que llevamos aquí y ya nosotros estamos generando este impacto. Pero sí creo que es importante que con esa conciencia comencemos a tomar acción. Y en esa línea, justamente quiero volver a preguntarle a Diego, ahora voy contigo, Marlene, ¿no? Ahí ya te tengo las preguntas a ti. Pero preguntarle a Diego sobre algo que tú has denominado como la economía de lo necesario. Has hablado también de autarquía, de autosuficiencia. Creo que eso es algo que podemos hacer. Y ¿nos puedes explicar un poco más de qué se trata esto y si ves otras cosas que podemos hacer nosotros desde nuestra vida cotidiana como seres humanos, como madres, padres, trabajadores, qué podemos hacer para contribuir a reversar este impacto tan devastador que estamos teniendo en el planeta? Sí, bueno, la autarquía es un concepto, una palabra que pocas personas conocen, ¿no?
y yo creo que debería estar muy en primer plano en cómo concebimos el mundo. Es la autosuficiencia. Esa experiencia en la selva, los primeros años de vivir con lo mínimo, eran 2 ollas, el equipo de pesca esencial para poder buscar el alimento y 2 hamacas, ese era el gran lujo, más de una. Eh, Me habría bastado con una seguramente. Fue una experiencia precisamente llevar al extremo ese concepto de hasta dónde podemos vivir con lo menos y qué es lo que nos sobra. Si reflexionáramos sobre todo lo que tenemos alrededor y todo lo que estamos comprando alrededor y empezáramos a ser más conscientes de todo lo que cuesta producir eso y lo que cuesta para el planeta, cada cosa que nosotros adquirimos, y el zapato de moda, y el vestidito de moda, y la cartera no está, ya pasó de moda, compremos otra, y así con todo, ¿no? Si empezáramos a reflexionar sobre eso y empezar a vivir con lo que es necesario, sin nada extra, demasiado nada excesivo, seguramente resolveríamos cada uno de nosotros el impacto sobre el planeta. Porque Sí, de eso se trata. sí, yo creo que le añadiría la palabra humildad que Diego menciona a la sencillez en la parte de respeto con los humanos mismos y con toda la naturaleza y la generosidad. Es decir, yo me pongo a ver, cuando Diego menciona el río Paporis y menciona la Pedrera y menciona el Mitú y la comunidad en tal lado, ¿cuántos de nosotros que estamos oyendo saben cuál es el río Paporis? O las comunidades del Mitú, o las lenguas que se hablan ahí. Nosotros como que hacemos una brecha y un corte hasta donde empiezan los territorios selváticos y las comunidades indígenas. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos cuántas lenguas se hablan en Colombia? ¿Cuándo hemos tratado de oír o de tratar de conocer una de esas otras lenguas? Ese otro humano también que sí ha vivido en la selva y la respeta y la sacraliza, es muy importante para esta reconstitución del planeta, para esa reconstrucción y la actitud. Es decir, si nosotros, como dice Diego, empezar a eliminar lo que no necesitamos. Si vivimos en un balcón, cultivar en ese balcón, poner matas. Si tenemos una esquina que no tiene un árbol, por favor, entre todos plantémosla, echémosle agua a lo que se siembra. La gente tiene miedo a los árboles en la ciudad que porque se le llevan los ladrones a la casa. Pues hagamos alguna cosa por los ladrones para que no roben tanto, alguna cosa nos podemos inventar y pongámosle árboles. Hay barrios en Bogotá completos que no tienen un árbol. Sí. Es decir, eso es una actitud de trabajo, de respuesta por la situación. Sí, pues sí, el transporte público. El transporte público es importantísimo, algún día lo podemos lograr. Pedir esas cosas, ayudarnos. Si yo tengo carro y puedo llevar 4 vecinos, los llevo. No sé, son cosas de actitud. Sí, y volviendo a la autosuficiencia, hay varios puntos aquí interesantes. El primero, pues, las comunidades indígenas tradicionales, ellas necesitan algo, el monte se los provee, tienen conocimiento para extraerlo de allí, construir su casa, hacer los elementos para poder salir a cazar y pescar, obviamente la producción de su propio alimento, ¿no? La energía natural, la leña, ¿no? Esa es una comunidad autárquica, ¿no? ¿Por qué no pensar de que nosotros también podamos desarrollar algo así en la medida de lo posible? Hay cosas que yo no sabría construir, no sabría producir, ¿no? Y, por ejemplo, energía eléctrica, no tengo ni idea cómo construir un panel solar. Sin embargo, pues Calanova funciona con energía solar, ¿no? Que es una energía ciertamente más limpia que los combustibles fósiles. Eso es acercarse a esa idea de autosuficiencia, pero por otro lado, todo lo que hemos construido lo hemos hecho con materiales locales, en la medida de lo posible, a excepción de algunas cosas que se requiere de afuera. Pero el reto ha sido cualquier situación que se presente, cualquier necesidad, primero buscar la solución local. ¿Esto lo podemos hacer? Si lo podemos hacer, ¿con quién? ¿Quién sabe de esto? ¿No? Inventémonos la forma. Y si no, pues se adquiere afuera. Pero eso nos ha llevado precisamente a ingeniarnos multitud de formas
para que todo lo que se haya construido allá sea local. Y local es Colombia. Pero ahorita yo veo que todo el mundo está pidiendo por Amazon. El otro día estadísticas de la gente que compra por Amazon en Colombia y lo que han perdido los productores nacionales por esa compra continua en Amazon. Entonces también lo local es Colombia, por ejemplo. Eso apoya Sí. familias, eso apoya muchas cosas y en Colombia todo eso es espectacular. Entonces, pues eso es construir también naciones, construir, ¿no? Y aportar. Y el concepto de autarquía también, de autosuficiencia, como dice Marlene, tiene distintos niveles. Niveles. Primero, ¿qué puedo hacer yo solo? ¿Qué puedo hacer Ujú. yo con mis amigos o con quien conozco o con el vecino? ¿No? ¿Qué podemos hacer en la región? La idea de consumir lo local. ¿Quién está Produciendo cultivando algo. aquí Ujú. cerca el plátano, la yuca, el pescador que nos lleva a esto? Pero ¿No? en otra escala la ciudad, En Calanoa, por ejemplo, no tenemos ningún plato con papa, ni porque, con carne. porque la papa implica traer eso desde No se los Andes. produce allá. Ujú. En cambio, hay multitud de recetas alrededor de la yuca y el plátano, que es lo que tenemos ahí. Pero eso a nivel nacional también se puede hacer. Es decir, esa proyección se puede hacer a nivel de todo el país, de lo nuestro. Claro que sí. Súper, no, de verdad, gracias por compartir estas formas prácticas de hacerlo. Yo creo que muchas personas dicen, bueno, sí, pero ¿qué puedo hacer yo? O sea, como que muchas veces sienten, como dice el dicho, que una golondrina no hace verano, pero también así como lo comentan ustedes, dice Henry, es ir de lo personal individual a lo solidario y colectivo. En la medida que cada uno de nosotros comencemos a transformar nuestros hábitos de vida, de consumo, de suplir nuestras necesidades diarias, pues vamos a hacer un impacto importante en lo colectivo. Y finalmente, sí creo que cada uno de nosotros solamente tiene la potestad de decidir qué hacemos, ¿sí? Lo que hagan los demás, pues ojalá podamos inspirarlos, podamos dar ejemplo, pero finalmente tenemos que comenzar por nosotros. Y en este sentido, bueno, ustedes han hablado muchas cosas sobre las que quisiera ahondar. Antes de que pasemos un poco más al proyecto Calanoa, que nos cuenten un poco más de qué se trata, quisiera profundizar con Marlene el tema relacionado con la visión de los grupos indígenas que has conocido con respecto a la naturaleza, a la tierra, cuál es su relación con ellos. Y por supuesto de ahí que tenemos nosotros que aprender. Bueno, eso es una cosa como que sigo explorando, llevo explorándola toda la vida. Le he aprendido a la experiencia de vida que hemos tenido allá, le he aprendido a los libros, le he aprendido a Diego y le he aprendido a ellos. Lo primero que yo podría decir para resumirte, como dándole contexto a lo que decía anteriormente, de cómo se hablaba aquí los tres y los que nos oyen, es si la cultura occidental tiene una visión de la naturaleza en donde la naturaleza ella posee la naturaleza en cultura occidental, es decir, yo compro mi casa, yo compro mi finca, es mía, yo la puedo vender, la puedo heredar y le saco una ganancia cuando la venda o le pierdo, es un producto, Sí. ¿verdad? Ujú. Para los indígenas la naturaleza, ellos le pertenecen a la naturaleza. Es un concepto Es completamente al diferente, revés. Sí. totalmente al revés. Es decir, yo le pertenezco a la tierra. Y en Ujú. cambio la otra me pertenece a mí, hago con lo que se me dé la No, gana. no Y se posee. no se posee. Es decir, ellos le pertenecen al territorio y el territorio por eso además es sagrado, Claro. ¿verdad? Entonces se sacraliza y si así tengan televisión y tengan celular y se pongan blue jean, eso se mantiene. Dos cosas muy importantes. Esa, que es re clave en el cambio cultural que ustedes van a vivir cuando vayan a Calanoa, lo van a ver, y el concepto de comunidad. Es decir, nosotros proveemos para uno, nuestros dioses son individuales, bueno, hay unos que lo manejan más que otros, pero yo y Dios, ¡puf!, es el canal, yo me comunico con Dios, todo es así, pero ellos no, es la comunidad es la que toma decisiones, ellos no dicen, no, me voy para mi casa, no, doña Malé, me voy para mi casa, no, sí, hasta mañana, doña Malé, me voy para la comunidad. Y la palabra Sí. comunidad es permanente, es todo el tiempo, porque si no hay comunidad, no hay vida. La selva es supremamente fuerte y es una mandona impresionante. Cuando yo llego allá, me siento súper bien, muy bien acogida y me consiente y me arrulla. Pues cuando se le da el antojo, el aguacero es, ¿no? Y los zancudos está, pero ya nos entendemos. Así, para allá. Y ahora y es generosísima, generosísima.
pero es la que manda. Bueno, no es un Ujú. pero, es la que manda. Y la cultura está hecho para entender ese mandato, llevarlo y respetarlo. Y hay quienes, no, hay quienes trabajan con eso muy bien, los chamanes. Entonces, son esos dos cambios, esas dos grandes diferencias que yo noto como las más grandes. Luego viene lo cotidiano. El ejercicio del chamán, el ejercicio de la mujer en la chagra, el ejercicio del hombre en la chagra, el manejo de los géneros en cada uno de sus roles y oficios, la enseñanza a los niños, el aprendizaje, el papel de los viejos, de los abuelos como nosotros, pero en otras épocas ya no éramos abuelos, entonces todo el papel y todos los roles que se van aprendiendo, ¿no? Eso también es Claro, bellísimo. Y claro, somos claro, todos humanos, con su entonces valor. hay veces que cometen errores, todos cometemos errores, y a veces nos aburrimos, nos hartamos, nos caemos mal, todo eso, ¿no? Pero en la conciencia fuerte, en la esencia, está esa gran diferencia cultural. Yo soy parte de la naturaleza, no la poseo. Claro, y eso es fundamental y permea todo lo demás que tú haces en la cotidianidad, o sea, indiscutiblemente. Integra, o para mí es otra forma de decir lo que Diego dijo antes con respecto a la humildad, ¿sí? Ujú. Eso es expresión de humildad. ¿M? Es yo hago parte de esto, ¿sí? Le pertenezco a la tierra y no soy, pues, el que No es tiene mi todos los producto poderes para del cual utilizar estoy todo. haciendo ganancia. Yo compro esta casa y la vendo después en 10 años más carita, ¿no? Es otra Sí. cosa. Claro, de sacar provecho y sobre todo económico. Sí, Ujú. que creo que eso es lo que tiene como al revés nuestras prioridades. Está Yo primero tumbo el este valor bosque, económico. pero me pongo Sí, vacas, o tumbo este bosque y le pongo palmas, o tumbo este bosque, y en fin, y el bosque que, el agua que, en fin, los ciclos. claro, claro. Y de ahí para abajo también, como lo decía antes, pues permea todo, no solamente nuestra relación con la naturaleza, no la vemos como nuestra dueña y señora, como dices tú, sino como un recurso. Y también las relaciones con los otros, ¿no? Ujú. También hemos llegado a ese punto. Yo me relaciono contigo en la medida en que me ayudes a incrementar la utilidad del valor económico y bueno, en fin, hemos cambiado un poco los lentes de ver la vida en ese sentido. Pero bueno, esa es la invitación. Lo que hablábamos más temprano, hace unos minutos, es bueno, con esa conciencia tenemos la opción de decidir otras cosas y de comenzar a Claro, cambiar. es el momento, es justo el momento. Así es, así es. Y yo siento que cada vez más gente está como quitándose ese velo y comenzando a ver las cosas. Ese es Entonces, el bueno, momento. Sí. así es, así es. Bueno, y entonces ahora sí hablemos un poco más del proyecto Calanoa. Ya Diego ha mencionado un poco más de eso. Tal vez muchos de los que nos están escuchando y nos escucharán más adelante conocen algo de Calanoa, pero para quienes no saben qué es, por favor, cuéntenos un poquito más qué es el proyecto Calanoa. Bueno, entonces en los 80 estábamos en esta granja Acá, autosuficiente ahorita. en Dale. La Pedrera, Sí, viendo de la tierra, una vida sencilla, muy completa, con nuestras dos hijas, pero pues las cosas cambiaron en la región, ujú, encontraron oro, había narcotráfico, llegó la guerrilla, nos tocó abandonar. Hasta ahí llegó La dicha. la primera calma. claro. Eh, Finalmente, bueno, salimos a Bogotá, hicimos todo una carrera como editores con Marlene de libros de naturaleza y culturas tradicionales. Teníamos nuestra propia casa editorial. Eh, Conocimos el país, que es bellísimo. sí, fue una época muy intensa también de explorar el país, el territorio en todas sus formas. Todos nuestros libros eran sobre la historia natural de los desiertos, la historia natural del agua, sabanas naturales y demás. Pero llegó un momento en que también, a finales de los 90, la situación política de seguridad en el país era extrema y Sí. decidimos migrar. Nos fuimos a Canadá sin desconectarnos del todo del país. Seguimos con nuestra empresa funcionando, aunque empezó a declinar fuertemente por no estar permanentemente en Colombia. Y hace ya 12 años, 11 años, vinimos a Colombia con unos amigos canadienses que querían conocer el Amazonas y fuimos a la zona de Leticia. Para mí Leticia en la época de la Pedrera era como
la parte civilizada de la selva, Ujú. la ciudad. Yo quería la selva de verdad, el trapecio amazónico al lado del río, con tráfico desde hace 500 años. Eso ya no era lo que yo estaba buscando y está muy equivocado. A pesar de todo, el trapecio amazónico es una zona de una riqueza cultural extraordinaria. E incluso hay una cuestión. Leticia, siendo la capital del departamento y de toda esta región del Amazonas, ha traído muchas comunidades indígenas, incluso desplazados de la misma guerra, familias enteras, malocas enteras, que se han ido a vivir cerca de Leticia. En este momento hay cerca de 25 lenguas indígenas en la región, cuando tradicionalmente no eran más de 3. Y de esos 3, una de ellos, los Huitoto, llegaron también por efectos de la guerra del caucho, hace poco más de 100 años, que fueron desplazados del Putumayo y comunidades enteras que llegaron a esta zona fundaron sus comunidades allí y por eso hay esa riqueza tan fuerte de las comunidades Huitoto, Murui, Munani. En todo caso, regresamos al Amazonas como turistas y ahí mismo nos dimos cuenta de que había que volver a intentarlo. Fue inmediato, yo recuerdo el momento en que el avión aterrizó, abrió la puerta, olí la selva de Y nuevo hasta ahí fue. y dije, Claro, ahí ya otra vez. hacer algo. Fueron 8 días que estuvimos con sus amigos. Me reencontré con un amigo de la época de la Pedrera que estaba yendo ya y nos llevó a sitios maravillosos en la región y empezamos a buscar un lugar y encontramos esta propiedad al lado del Parque Macayaco, 50 hectáreas que estaba a la venta. Eh, la conseguimos muy a ciegas porque realmente no sabíamos quiénes iban a ser nuestros vecinos, dónde estábamos. Simplemente decidimos hay que volver y empezamos de nuevo este proyecto, el proyecto Calanoa. Tomamos ese nombre de la primera casa que teníamos en la Pedrera y muy desde el comienzo concebimos el lugar como, o la experiencia, el proyecto mismo, como un proyecto de conservación natural y cultural. Es la forma de contribuir a la conservación del Amazonas en estos dos aspectos, en su naturaleza y en su cultura. Y algo que también lo conseguimos muy desde el comienzo fue hacer un hotel pequeño, precisamente para lograr una independencia económica, pero también para utilizar el turismo como una forma de apoyar a las comunidades vecinas. Ujú. Un modelo de economía sostenible, respetuoso, en que su conocimiento, su cultura fuera apreciado y fuera parte del proceso de quien va a vivir la selva. Y obviamente cuidar esas 50 hectáreas y además ver la forma de que los vecinos también contribuyeran a la conservación de ese pedazo de selva. Y también como conformando una escuela. Es decir, que pues yo soy educadora y yo no puedo pasar un minuto sin que alguien aprenda de lo que estamos aprendiendo. Es decir, cómo no gozarse de eso, cómo no aprenderle, cómo no observarlo. Hay gente que llega muy ciega y no ve, solamente ve los Sí, sacudos, pero otra gente que se transforma completamente en 3 días. claro. Entonces la oportunidad era imperdible y así empezamos a generar sin un peso, porque realmente no teníamos la plata, llegaba un grupito, hacíamos una cosa, llegaba el otro, hacíamos una cosa, y así seguimos. Y ha cogido mucha fuerza, han sido 11 años de no parar, toda la familia trabajamos juntos, los seguimos los 4 dándole a la selva, y pues Juana es hija mía y de él, Ujú. y la Sí, otra me hija imaginé. lo hace unos años. Sí, súper, súper, qué interesante, de verdad. Y, Diego, vas a decir algo, dale. Sí, pues volviendo al proyecto Calanoa, otro Sí, aspecto muy importante, bueno, autosuficiencia, autarquía, pero cosas como, por ejemplo, no estamos sembrando nuestra propia comida. Podríamos hacerlo, tenemos tierra suficiente para tener 5 o 6 hectáreas de terreno dedicadas a producción de comida. Preferimos buscar a los vecinos, incentivar a los vecinos para que nos produzcan lo que necesitamos para el restaurante, ¿no?
toda la construcción se ha hecho con la gente local, con materiales locales, viendo la forma más adecuada de hacerlo además. Por ejemplo, buscando los árboles caídos para sacar la madera, y estos cuáles son los que nos dan la madera adecuada, ¿no? Más que concentrarse en la madera divina que está ahí parada, que todo el mundo ha estado buscando por siempre, y ya que tengo unos árboles de cedro, ¿por qué no voy a hacer mi casa en cedro? Porque justamente ya que quedan tan pocos, no tumbemos esos árboles y dedicémonos a sembrar cedro. Hemos sembrado unos 400, 500 árboles de cedro desde que llegamos, usando los pocos que quedaban en pie como árboles madre. El concepto de laboratorio, de experimento en todo, ¿no? Por el mismo reto de lograr las cosas con los materiales locales, con los recursos locales, ver cuál es la mejor forma de hacerlo y experimentar una u otra, incluso innovando en formas de construcción o en formas de preparar los alimentos. Todo es experimental, es un gran laboratorio. Lo mismo con bueno, mi trabajo del arte y la proyección de eso en algunos campos del arte. Soy primordialmente artista visual, pero llevo mucho tiempo, y con Marlene también, hace años sacamos un libro sobre paisajes sonoros, dedicados por años a explorar el sonido en los paisajes. Aparte de eso, registrando todas las historias y cantos y tradiciones orales de la gente de los sitios donde estábamos viajando o viviendo, ¿no? Y eso fue evolucionando en todo un proyecto, primero de apoyo a un grupo local, un coro de niños que está recuperando las tradiciones ticuna. La lengua, la lengua. Pero también no solo empezar a grabar a los abuelos vecinos, sino también empezar a hacer música. Primero con amigos que nos estaban visitando, músicos, hacer un experimento de improvisar, escuchando profundamente la selva y después cantando con ella, respondiendo a ese canto, más que cantando lo que ya se sabía, ¿no? Sí. Generando un canto que respondiera, o una música que respondiera a esos sonidos. No es fácil aprender a escuchar, y menos fácil aprender a escuchar y apreciar como música algo que nunca lo hemos visto más que como ruido. Sí. Incluso otras músicas muchas veces lo oíamos como ruido. Lo único decente para escuchar en ciertas culturas era la tradición de la cultura europea, ¿no? Lo demás nos ha tomado tiempo aceptar el valor de otras tradiciones musicales, y más aún pues acercarse a los sonidos de un paisaje y escucharlos como quien escucha una sinfonía. Pues de ahí salió un proyecto que ya está en su fase final. Es una película en la que llevamos músicos profesionales, grabamos la banda sonora ya, pues generamos además una gran cantidad de material improvisando en la selva, grabando con la selva, y tanto músicos profesionales como los cantadores y contadores de historia tradicionales de la región. De ahí salió la Sinfonía Salvaje. Oh, espectacular, sí, que no espero la hora de ver la película y Así te de la contaba. escuchar, claro, y de escuchar el resultado de ese experimento maravilloso. Que Diego, me encanta, y Marlene, que todo lo que nos han contado hoy, pues yo lo veo clarísimamente conectado, ¿no? O sea, es volver a las raíces, a la esencia, conectarnos y ponernos en sintonía con la naturaleza, volver a hacer esa conexión y sentirnos parte de lo que ya somos. En este caso, expresado en música y en sonido. Y compartirla. Porque la Y idea no es que yo la haga conmigo y de pronto la familia que tengo alrededor o los amigos, sino que la hagamos todos. que eso también me parece muy interesante. Mira que justamente va en línea. Aquí nos han hecho algunas preguntas. Voy a volver a una que nos hace Henry. Dice, ustedes en su experiencia de vivir en el Amazonas y recibir tantas personas, ¿cómo o qué tanto sienten que como humanos, como sociedad, estamos más equilibrados o más individualizados? O sea, pregunta, ¿estamos más equilibrados o más individualizados? Después o antes de ir a la selva. Después.
Mira, yo pienso que la cultura occidental como tal es supremamente individualista. Viviendo Sí. ya en la cultura occidental como sepa, es impresionantemente individualista, al punto que uno a veces oye, y en la pandemia se murió mucha gente sola, que la descubrían pues porque no abrían la puerta, no recibía el correo, porque se murió sola, y eran muchos los que se morían solos. Nosotros tenemos otra cultura en Colombia, somos más de familia, somos más de grupos, tenemos una sociedad más integrada a pesar de todos los problemas que hemos vivido. Entonces, aprovechar eso para seguir haciendo cambios juntos, sin agresión. Esa parte de la agresión, Colombia es un país que como que yo cada día admiro más y nosotros hemos viajado mucho. Cada día admiro muchísimo más. Tiene unas cosas que no pueden ser mejores, pero tenemos ese ratico de agresión que tenemos que quitarnos y seguir trabajando en comunidad. ¿Qué hace la selva? La selva enseña a estar juntos, la selva enseña a perderle el miedo a la naturaleza, la selva enseña a ser humildes, la selva enseña a que hay cosas más importantes porque pues como la humedad te hace sudar todo el tiempo y no puedes estar divina y te enchuta el pelo y tienes que andar, te embarras y lo mismo le pasa a los hombres. La selva enseña a que tenemos que estar juntos, porque ahorita hay una pelea de género que a mí me duele en el alma, es decir, que todo es la parte femenina o toda la parte masculina, hay una pelea de géneros que ya ahorita no podemos pelear ninguno contra ninguno o mejor, ser mejores unos que otros, tenemos que estar juntos. Y eso lo enseña en la selva. No importa de qué género, no importa nada, tenemos que estar juntos, no nos visualicemos así, somos seres vivos, somos personas, hay que continuar y esa transformación también te la enseña la selva. Te enseña a compartir con las cosas más pequeñitas de la vida, que son importantísimas. Cuando tú vas con uno de estos guías maravillosos, te va a decir, este bichito sirve para que este árbol nazca, si no esté ese bichito, ese árbol no va a nacer, ¿verdad? La importancia de los árboles madre, la importancia de la madre como tal, también te la enseñan. Y eso se da en 3 días, pues ricos si pueden ser más largos, ricos si pueden volver y gozarla más. La importancia de que todo está conectado. La Completamente. importancia del río y las nubes, de cómo ese río maravilloso, el Amazonas y esas nubes maravillosas le dan agua al planeta entero. Entonces, cada esa cosa está conectada. Calano además es un proyecto cero basura. No hay basura, no hay canecas. Entonces, solamente hay las canecas en la cocina y se recicla básicamente todo. ¿Sí? Entonces, pues ver cómo no producimos basura. Sí, ¿Sí? eso también es Ver que nos importantísimo. toca bañarnos con agua fría porque es que no podemos producir agua caliente en la zona, no hay cómo porque la temperatura en las noches baja tanto que se enfría el agua que se ha calentado en el día, o sea, nos toca bañarnos con agua fría, pues tibia. Entonces, toda esa cantidad de comodidades enseñan muchísimo a comportarnos con la vida, ¿sí? Eso es bien importante, ya estar juntos en comunidad para trabajar todo ese proceso de regeneración que ahorita que nos enfrentamos es a eso, a ver cómo recuperamos y cómo salvamos. Y tenemos que estar juntos. Claro que sí. Y mira que de nuevo veo completa relación con lo que han hecho en el proyecto Calanoa, porque bien hubiesen podido llegar con esa mentalidad con la que hubiésemos podido llegar cualquiera de nosotros, cualquier otra persona, a decir, bueno, hago mi ranchito, mis hectáreas, yo cultivo todo, estoy aquí aislada, aislado y sí, quiero estar solita porque me va mejor, desconfío de mis vecinos, de pronto me van a robar, como lo mencionabas tú ahora, pues en el caso de Bogotá, pero también uno hubiese podido extrapolar ese pensamiento allá, pero en la medida en que nos abramos, en que comencemos a colaborar y a permitir la colaboración también con los maravillosos dones, sabiduría que tienen las personas que están a nuestro alrededor y bueno, más comunidades como las que nos has descrito someramente, pues todos estamos comprometidos con el mismo proyecto, todos aportamos y todos queremos y aportamos al beneficio común. ¿M? Además también de utilizar mejor los recursos. Ahora cuando Diego comentaba, nosotros no producimos la comida en Calanoa, yo pensaba, pues claro, buenísimo también aprovechar los cultivos que ya existen, potencializar y fortalecer lo que están haciendo las personas en la zona, en lugar de utilizar otra porción, otra área de tierra, deforestándola seguramente, pero para darle otro uso en lugar de seguir
fomentando la expansión y la conservación de las especies nativas. Entonces, por cualquier lado por el que lo veamos, tiene un gran beneficio ese trabajo colectivo. Y otra pregunta que me parece muy curiosa que hace Danilo Rojas es, si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? ¿Ustedes cómo responderían a esa pregunta? Claro, pues la pregunta es, bueno, debo tener alguna pregunta, yo tengo No otra, ¿tú sé, qué la preguntas? pregunta es, ¿en qué momento perdimos el norte? ¿En qué momento empezamos a hacer lo que estamos haciendo que nos ha llevado a, a irnos de frente con todo lo que podemos llegar a hacer en contra de la naturaleza? Con todo el ingenio que tenemos, todos los recursos que estamos usando ahora es cómo acabamos con esto, porque es lo que está sucediendo. Sí. Y la pregunta es la vida misma. Es la vida misma, es cómo vamos a llevar la vida misma. Yo considero que la respuesta sí es la naturaleza y la respuesta también es el respeto, es la humildad, es el respeto a todo. Es que si uno no respeta al otro, no respeta a la naturaleza, no respeta a la cebra para pasar, no respeta la ley, por ejemplo, entre otras, ¿no? No se respeta a la sociedad misma, entonces pues la vida misma se irrespeta. Y la naturaleza sí es la respuesta porque tenemos un planeta que tenemos que sacar adelante con todas las arandelas que eso implica. Entonces es la vida misma la respuesta, la pregunta. Muchas gracias por esas maravillosas respuestas a esa pregunta. Tengo una pregunta cortita, de respuesta cortita, y otra para ir finalizando nuestro conversatorio de hoy, porque aquí yo estoy segura que podríamos estar horas y días conversando alrededor de todos estos temas fascinantes. La pregunta cortita es, Kalanoa significa el lugar donde se manifiesta el espíritu de la naturaleza, ¿verdad? ¿En qué lengua? En una lengua mágica. Eso lo Bueno, cuentan porque yo no había llegado aún todavía en y ese es una, momento. Ah, ok. y es una historia mágica, y créanme, es cierto. Cuando estaba comprando esa casa, que era la estación de antropología en La Pedrera, todo el mundo hablaba de la estación. Yo Ujú, iba a hacer mi casa y yo me iba a quedar allí, tenía que ponerle nombre. Nunca claro. las- Y estar el resto de mi vida allá, y tenía que bautizar el lugar. En esos días estaba leyendo un libro que se llama Noa Noa, que escribió Paul Gauguin, el pintor francés, cuando estaba viviendo esta experiencia precisamente de reconexión con la naturaleza en las Islas Marquesas. Y Noa Noa, en el lenguaje local, significa las manifestaciones del espíritu de la naturaleza, que se da en mil formas. Es Sí. como reconocer ese espíritu por un aroma, por una luz, por un movimiento de una mariposa. Todo eso te está dando esas señales. Aquí está el espíritu de la selva, el espíritu de lo salvaje. Estaba yo en esa lectura cuando llegó un vecino, pescador, con una cabeza de bagre, pero los bagres allá son estos lecheros gigantescos, ¿no? Y llevó a mostrármela porque tenía una marca. Y efectivamente tenía como un sello, una sola palabra decía Calanoa. Y para mí fue inmediato, reconocí la palabra, es decir, esto me lo está dando el río, por la terminación Noa, es una manifestación de este espíritu, la selva me está dando el nombre que estoy buscando, no tenía explicación lógica, no había ningún número, no era algo que un grupo de científicos rastreando el movimiento de los lecheros a lo largo del río Caquetá o del Amazonas, no, mande esta información a tal lugar, no, era perfectamente claro, como un sello, la palabra fácilmente 7 8 centímetros de largo, ¿no? Letras gruesas, parejo, con, de imprenta, ¿no? Eso era lo que decía. En la zona de La Pedrera es de las zonas más diversas lingüísticamente del planeta. Hay 20 idiomas diferentes de 4 raíces lingüísticas diferentes. No hay nada parecido a eso. Yo pregunté por años si alguien conocía, identificaba esa palabra en gente de distintas lenguas, nada similar. En la costa, en lengua carib, no está más asociada al lugar, aldea. A Puerto. ¿No? Ujú. Sí, no sé si puerto, pero sí por lo menos lugares, ¿no? Cala, Y Cala sí.
Bueno, y con el tiempo, ya cuando apareció Internet, me puse a googlear Kalanoa y lo primero que encontré fue un apellido en Filipinas, Sí. ¿no? De Ajá. un activista ambiental. Y lo otro muy Además, curioso, cuando decidimos reiniciar el proyecto y llamarlo Kalanoa, fui a abrir kalanoa.com y ya estaba tomado, ¿no? En Miami, seguramente algún filipino que migró, ¿no? Es un app para cristianos, entonces te dice cada día qué es lo que debe hacer el buen cristiano. ujú. Pero ya no está. Hace mucho tiempo no En todo está. caso, esa es la historia, me llegó así, y para mí es eso. Cuando me preguntan qué significa Kalanoa, es el lugar donde se manifiesta el espíritu de la naturaleza. Y eso es lo que vivimos allá todos los días, se está manifestando todo el tiempo. Sí, es una belleza. Y nosotros le ponemos todo lo que hemos hecho en la vida, le hemos puesto Calanoa. Mm. Súper, definitivamente, una historia mágica. Y ya por eso entendí la reacción. Yo dije, no, esa es una pregunta cortica, me ibas a responder en lengua X y ya. Pero miren todo esto que surgió. Gracias por compartir eso con nosotros, mágico. Bueno, todo alineado para contribuir con esa labor impresionante que están haciendo. Inclusive Y estamos rodeados de magia, estamos en completamente. ella, pero hemos dejado de apreciarla, de No verla, de más donde sentirla. estamos allá en Bogotá, está sentado en los Andes, son una potencia así impresionante, no, es súper bien. Sí, sí, como lo decías tú, Marlene, ahora más temprano, cuando hablabas de la gente que va y se transforma en 3 días, o puede haber personas que están una semana y solamente ven los mosquitos. Claro, Ujú, es cuestión de verdad, de quitarse el velo y de ver y de disfrutar y de sentir gratitud por lo maravilloso de todo lo que nos rodea. ujú. Así es, así es. Y bueno, y la pregunta final es justamente sobre la Fundación Calanoa y el trabajo que están haciendo con la Universidad de Vancouver. Que veo que eso está en línea, Marlene, con lo que tú decías ahora de seguir enseñando y de compartiendo esta experiencia y estos experimentos que ustedes han hecho con las Ah, personas en mira, general. yo conocí a Diego y fuimos a la selva, empezamos a trabajar por la protección del bosque, de diferentes formas, viviendo ahí, enseñando, filmando, haciendo documentales, sin parar. Eh, También, pues yo soy educadora ambiental y soy profesora y eso es una maña, a uno no se le quita andar enseñando todo el día, eso como que... Entonces cuando nos llegamos a Canadá, a pesar de que teníamos, bueno, a pesar no, a gracias a que teníamos además la continua comunicación con Colombia, empezamos a generar todo un proceso de, eh, de, de escuelas de campo en Colombia. Entonces las escuelas de campo eran en español, o eran sobre arquitectura, o eran sobre música, sobre diseño, y se fueron llevando grupos de universidades a Colombia. Eso se hizo por cerca de 12 años, inclusive mucho antes de iniciar Calanoa. Ujú, Cuando ujú. nosotros fuimos ya con estos amigos canadienses, ¿sabes? Porque ellos nos pidieron que les hiciéramos una guía por Sudamérica, un poco en el proceso de mostrarles los Andes, porque los Andes son demasiado fuertes energéticamente, y el Amazonas. Es decir, tenemos visitantes que van de muchos lugares del planeta y hacen solamente Cusco, Galápagos y Calanoa. Es decir, con eso conocen, sienten los 3 puntos energéticos que ellos quieren conocer. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, eso se empezó a hacer ahí. Y ya entonces ya se vinculó oficialmente a una universidad canadiense que se llama Quantum University, que hace escuelas de campo en Calanoa 2 semanas, una vez al año. Pero logramos que se volviera parte del currículum de la universidad, es interdisciplinario, es para terminar la carrera y para posgrado, y hemos tenido alrededor de 20 estudiantes yendo a Colombia. Se quedan en Bogotá 4 días y el resto del tiempo en Amazonas, en donde los profesores son los indígenas. Es decir, hacemos el reverso del cambio en la actitud de buscar la sabiduría indígena y de que ellos cambien ese plan de llegar allá a ayudar, de llegar allá a ayudar a no, si me vine a la selva a aprender, pero además vengo a ayudar a ver qué necesitan zapatos, nosotros necesitamos todo ese concepto, no hay necesidad de ir a ayudar a nada, queremos es que ir a aprender. Entonces hay una cantidad de procesos educativos que se generan en estas escuelas de campo, y ahora se vincula a otra universidad que se llama Simon Fraser University, y estamos generando, ha habido tesis de doctorado sobre el Calanoa y la transformación
de los estudiantes en los procesos de interacción con otras culturas en la selva, que se han dado unas transformaciones impresionantes de carreras, de todo. Y sí, hay una tesis de doctorado de la persona que hace la escuela de campo aquí en Canadá, que se llama Lucy Gagné. Ella la hizo. Hay varias tesis que se han hecho sobre el proyecto Cananova en ese sentido. Y tesis de varios temas. Y sí, es una escuela, la escuela no es una escuela permanente. Esta es la parte más formal de la escuela. Y luego, bueno, desde el principio, también desde que conocí a Diego, teníamos un proyecto de colaboración mutua con las comunidades, ¿sí? No es ayuda, la palabra ayuda yo no la uso, porque me siento más ayudada por ellos que viceversa. Pero yo no puedo hacer que yo viva bien y mi vecino esté mal. Entonces, con mi vecino, a veces funciona, a veces no funciona, pero sí trabajamos con 4 comunidades en donde hemos trabajado proyectos de varias formas, es decir, donaciones de kits escolares, donaciones, mejoramiento de la escuela. Con la pandemia le hicimos mucho trabajo. Diego hizo un proyecto bellísimo en una de las comunidades de murales, en donde ellos pidieron pintura para pintar las casas, pero entonces Diego les sugirió hacer murales con la mitología para rescatar la mitología. Eso también está, creo que está en la web. Sí, sí, yo lo vi. La comunidad. La transformó tanto que ya no trabajamos con ellos porque pues ya tienen hotelitos, restauranticos, centros de artesanía, un museo. Trabajamos con otra comunidad, también todos son proyectos de arte y cultura. La comunidad vería el rescate de la lengua a través de la música tradicional de la pelazón. Es totalmente cultura ticuna. Llevamos en el segundo coro, eran 8 niños los que hablaban ticuna, ahora son 36. Tenemos un programa de becas para los estudiantes indígenas para que lleguen a la universidad. Hemos graduado ya 12 muchachos. Tenemos programas de cambio en las comunidades para que no vivan de los recursos naturales, sino que cambien hacia el turismo. Entonces tenemos una comunidad en Perú que vendía micos a los laboratorios y eso ya no más. Es decir, ya ellos ahora reciben turistas. Ese programa tiene contrapartidas, o sea que se maneja, entramos a la comunidad, trabajamos juntos, hacemos el proyecto juntos, pero ellos no pueden, ellos tienen que manejar basura y ruido, porque pues del volumen, pues, entonces eso es un gran polucionador, entonces hacemos que bajen el volumen y hagan manejo de basuras y ya todas las demás indicaciones para que reciban turismo. Se trabaja bastante por ese lado, hay cosas de emergencia, ¿no? Señora Marlene, que no hay una camilla para sacar a la gente que está enferma, entonces sale la camilla, como sea. Es decir, hay todo un trabajo de gafas de lectura, que no tienen cómo comprar las gafas de lectura. La pandemia fue todo un reto también. La pandemia fueron 2 años. Claro. La gente estaba dependiendo del turismo, no llegó más turismo y no tenían chaveras abiertas. Entonces eso fue un programa de huertas. Bueno, muchas cosas que se trabajan en ese nivel. Cada año un proyecto distinto. Ahora estamos en baños para las escuelas, porque ya hay muchos niños y van al monte. Entonces, pues hay que ubicar, hay que hacer baños. Ese es el proyecto de ahora por el que estamos buscando donaciones. Y bueno, de todo un poquito. Todo es que si yo vivo bien, mi vecino también. Y mi vecino puede ser el reciclador que está ahí. Hemos tenido fundaciones para trabajar con recicladores cuando vivíamos en Bogotá. Esa es una cosa que tenemos que mantener siempre. Si yo estoy bien, mi vecino igual. Y eso se los aconsejo para vivir en comunidad allá. Completamente. Hoy, Marlene, bueno, no, yo no tengo palabras de verdad para agradecerte a ti y a Diego todo lo que nos han compartido y esa experiencia maravillosa y repito, inspiradora, que creo que a muchos nos abre como también la mente, decía por acá Henry, y a nuevas posibilidades de nuestro aporte para buscar esa vida en comunidad, para ayudarnos entre todos, para volver a las raíces y proteger a nuestra madre, a nuestra dueña la naturaleza. Y claro, bueno, de pronto lo hablamos después también, en la medida en que con lo que yo estoy haciendo también pueda colaborar con el grupo con el que vamos a ir a Calanova ahora en junio. Si ustedes ven que podemos hacer algo en particular que aporte, vaya en línea con todo lo que tú nos estás comentando, por supuesto, porque ustedes tienen la visión amplia, algo que podamos
podamos aportar en ese sentido, por favor, déjamelo saber. Con mucho gusto No, 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 haremos lo propio. mira, de oírte, de oír cómo estás manejando las cosas, felicitaciones y pues encantados de colaborarte. Creo que sí. Ay, claro que sí. Muchas, muchas gracias de nuevo. Espero que tengamos la oportunidad de hablar nuevamente por este medio o por Claro. otro. Espero que nos conozcamos algún día personalmente, que Ujú. esta no sea la primera y última vez. Y bueno, de nuevo, mil y mil gracias por este tiempo y por este compartir. Entonces, pues aquí Bueno, hemos gracias a Gracias por terminado. todos. invitarnos. Sí, Ay, gracias. 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 Entonces, Y nos vemos allá. claro que sí, aquí terminamos entonces nuestro conversatorio. Gracias a